Buenos días, varón, caballero, cuerpo de Cristo, iglesia de Dios. Dios te bendiga. Hoy quiero compartir una predicación y esa predicación se titula así: La doctrina de Balaam debilita la iglesia. Por favor, vamos al capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 13, por favor. Yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antípala, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a cometer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Y también tienen a los que retienen la doctrina de los nicodaditas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Varón, mujer, esta iglesia quedaba en Pérgamo, se llama esta iglesia, y era una ciudad de Asia Menor, de Turquía. Aproximadamente quedaba unos 30 kilómetros cerca del mar Egeo, donde se encontraba ¿quién? El apóstol Juan, donde él tuvo la revelación de todo este libro de Apocalipsis. También esa era en ese tiempo una de las ciudades más paganas de la época, mujer y varón que me escuchan. Y tenían también altares ahí a ídolos como supuestamente al dios Zeus, sí, que lo veneraban. Le hacían cultos, sacrificios, ahí hacían también altares a los romanos, César, sí. Y también tenían ahí toda esa ciudad significaba torre, castillo, sí, burgo, sí. Usted puede significar que eso es un antro, burdeles. Eso era un despelote esa ciudad. Esa ciudad era, como les digo, era la más pagana de la época. Era una de las ciudades que había más comercio en ese tiempo, en ese tiempo. Y si usted sabe que en ese tiempo operaba quién, el Imperio Romano tenía controlado todo. Y ahí se hacían cultos a cosas paganas, ¿sí? Cultos que hacían para la inmoralidad, de todo eso eso era una ciudad, mejor dicho, eso era una ciudad desenfrenada. Ahora, como bien podemos ver, vamos a ver la biografía de Balaam o quién era Balaam, para que podamos llevar y entender y comprender de qué se trata esta palabra que le estoy hablando. Y vámonos, por favor, a número 22. Por favor, vamos a leer unos que otros versículos. Y dice ahí la palabra: Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balá, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamaré esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balá, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por lo tanto envió mensajero a Balaam, hijo de Peor, en Petor, que era junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que los llamase, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto. He aquí, cubre la faz de toda la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora y te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendiga será bendito, y el que tú maldiga será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la dávida de adivinación, mire la palabra, en su mano, y llegaron a Balá y le dijeron las palabras de Balá, y le respondieron: Reposa aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balá.
Y dice ahí, y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab, he enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Y sigue diciendo la palabra. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces, para resumirle toda esta palabra aquí sencillamente, lo puedo encontrar en número 22. Y luego sigue hablando ahí la palabra el ángel y el asna de Balaam. También sigue hablando después, Balaam bendice a Israel. Sigue hablando del versículo en capítulo 23. Capítulo 24 también sigue hablando. También Balaam dio una profecía también. Y entonces usted puede entender y comprender quién era Balaam. Balaam era una persona de Mesopotamia. También ese hombre fue contratado por Balaam, que era de los hijos de la nación de Moab. ¿De los hijos de qué? De Eló, de las hijas de Eló, de Moabita, de los moabitas. Entonces ese era un pueblo que era como hermano, ¿sí? O primo, tío con Israel, era familia. Dios no quería pelear por ese pueblo por amor a Abraham y tampoco por amor que a Lot, no quería meterse con ese pueblo. Pero el pueblo sí mandó a contratar a Balaam. El rey Balaam mandó a contratar a Balaam para que lo maldijera, para que le hiciera daño. Pero ustedes podemos ver que Balaam, como lo dice su nombre, era una persona que conocía de Dios, pero no temía a Dios y no amaba a Dios. Porque si él puede ver y puede entender que él, la persona o el hombre o la mujer, que ya usted lo manden a contratar para esta cosa, porque más antes lo han hecho otra vez, más antes ya lo había hecho. Y quiere decir que Balaam mandó a decirle a Balaam, lo contrató con dádivas, con presentes, con dineros, lo mandó a contratar para que maldijera a ese pueblo. Quiere decir que antes yo lo había hecho y era una persona que maldecía a la pueblo, a las naciones o a los hombres. Y entonces pues podemos ver que iba a tenido que un resultado. Iba a tenido un resultado ese hombre. Y ese hombre, para aparecer, profetizaba con oráculos. Con oráculos. Y dice la palabra ahí en Nehemías 13, versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijese. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Varón, yo te quiero decir, en el nombre de Jesús, que toda la persona que te maldiga, el Señor va a convertir eso en bendición. Apropiate de esta palabra, porque son promesas que Dios deja y nosotros podemos arraigarnos y anclarnos en su bendita y palabra y poder orar y poder reclamar. Y el Señor, en vez de que el enemigo te ate, el Señor te va a desatar y te va a desamarrar, así como lo hizo con Israel, así va a ser con nosotros. Solamente creamos en su promesa, creamos en Él y vivamos para Él, y ninguna brujería, nada podrá ¿qué? Tocarnos ni dañarnos. Señor, como convirtió esa maldición, la convirtió en bendición, así lo hará con nosotros, porque tú eres una persona fiel, eres una mujer fiel, un hombre fiel, que ama a Dios, y por eso Dios te va a respaldar en todo lo que tú emprendas. Por favor, yo quiero que hagamos otro punto se llama así: Balaam tiene un corazón de codicia. Entonces vamos a ver esas personas que tienen un corazón de codicia, son falsos ¿qué? Profetas. Eso en griego significa así, significa pseudo profeta, que significa falso, erróneo, que significa engañoso, significa perverso, significa mentiroso. Y también hay otro compuesto en griego que significa espúreo, que significa pronosticador, pretendido e impostor, religioso. También tengo otro compuesto aquí que significa también en griego,
pseudomar, que significa voz mediante una persona que pronuncia una falsedad o intenta engañar mediante falsedades o mentira. Esos son esas personas, esos hombres que andan engañando. Puede ser que usan el evangelio con el propósito de lucrarse, con el propósito de sacar beneficio, pero en sí no aman a Dios. Vámonos por favor a 2 de Pedro 2, versículo 14. Dice ahí la palabra del Señor: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozarse de deleites cada día. Estos son inundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en su error. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, se seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga habló con voz de hombre, refrenó la boca del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes embujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Varón y mujer, usted puede ver y entender que esta pasada aquí habla de los falsos profetas y también está hablando de Balaam. Y podemos ver que dice la palabra en Timoteo: la raíz del amor al dinero es la raíz de todos los males. Lo dice la palabra en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, lo dice la palabra. Y es una clara realidad. Nosotros, usted y yo, no podemos predicar la palabra por amor al dinero ni por dinero. Jamás, Dios nos libre. Prefiero que el Señor me corte que hacer cosas que desagraden a Dios. Es la verdad, hermano. Prefiero irme para la vida eterna, sí, sano, irme con el Señor, que yo desviarme a la codicia, a las cosas malas. Entonces, en estos días, en estos posteros tiempos, está profetizado y dice que vendrán burladores, engañadores. Ahí mismo en Timoteo está hablando la palabra, que se amontonarán hombres conforme a su concupiscencia, maestros, y que solamente quieren dañar, es romper. Por eso yo le coloqué a esta palabra, ¿sí? La doctrina de Balaam debilita a la iglesia. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento y en estos tiempos tenemos que levantarnos para la defensa del evangelio, porque el evangelio ha sido muy maltratado, Nosotros, otra cosa que le quiero decir, varón, mujer, nosotros no podemos juzgar a nadie. Sí, pero si usted sabe de alguien que, hombre o mujer, que Dios le mostró, le reveló que está haciendo las cosas malas, usted tiene la obligación, tiene la autoridad de parte de Dios, porque Dios lo está hablando, y de reprender a esa persona personalmente, pero no se coloca a hablar mal de esa persona, ni hablar mal de alguien. No, hermano, eso lo que hace es dividir el cuerpo de Cristo. Lo que hace traer es incredulidad y lo que hace es que la persona no se acerquen a Dios, las otras personas que no conoce, y esto ha hecho mucho daño al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Dios. Y usted y yo, como Pablo, un ejemplo, en Gálatas reprendió a Pedro porque comía con los gentiles cuando no estaban los judíos y después se retraía. Eso era hipocresía. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Usted y yo, como hijos de Dios, si Dios muestra que alguien está fallando en estas cosas, vaya y háblale claramente, personalmente. Y si la persona no se quiere arrepentir, no corrige, pues ahí mismo usted sí puede hacer como una declaración públicamente, como Pablo lo hizo con muchos siervos que se extraviaron y los entregó a la voluntad de Dios, a la voluntad de Satanás. Se lo entregó ya porque no había remedio para ello. En estos tiempos habrá mercadería del evangelio, pero nosotros debemos estar predicando como hijos de Dios, como siervos de Dios,
como porque todos estamos llamados, Cristo nos llamó a predicar la palabra con ese fervor, con esa vehemencia y poder denunciar todo lo malo que se hace, pero respectivo a la ley, con respeto a las otras personas, sin herirla, porque de pronto la persona en este momento se hieren. Pero eso le digo, hay que llamarle la atención, siempre es privadamente y con contundencia, y si la persona no se corrige, ahora sí se puede exponer, porque esa es la mejor clave, eso es lo que puede haber mejor, con pruebas y todo. Yo lo bendigo a usted, varón, lo bendigo a usted, mujer, y sigamos adelante, creámosle al Señor, avancemos con Dios. Yo también quiero compartir el otro punto, la doctrina de Balaam corrompe a la iglesia. Vamos a explicar esa palabra que está en Apocalipsis, porque no la expliqué al principio, pero ahora sí se la quiero explicar detalladamente. Y está en Apocalipsis, por favor, capítulo 2, versículo 14. Vamos a leerlo. Dice ahí la palabra del Señor Jesús. Recordemos que el versículo 13 está hablando de que hubo una... Sí, pues vamos a leerlo. Yo conozco tus obras y donde mora... Yo conozco tus obras y donde mora, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no ha negado mi fe, ni aún en los días en que Antípola, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ya saben que ahí tenían un altar a Satanás, tenían un altar a Dios Evo, altares a todo el mundo. A todo el mundo tenía altar, a César, de todo tenían ahí. Versículo 14. Pero tengo una pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer cosas sacrificadas a dos ídolos y a cometer fornicaciones. Vamos a dejarlo ahí y luego explicamos el otro versículo 15. Vamos a aplicar este versículo 14. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Porque después de que en estos tiempos pueda que haya iglesias cristianas, que pueda que permitas, ¿sí?, cosas que no son, que no van a la doctrina de Dios. En ese tiempo, la iglesia que estaba allá permitía los sacrificios a ídolos, a la idolatría también. Eran idólatras. Por ejemplo, habían hombres y habían cultos allá, invitaban a los pastores para que fueran a esos cultos que hacían allá. Por ejemplo, los cultos que hacían a Dios Evo, a Satanás, a los César, invitaban a los pastores, los impíos, para que fueran allá y para corromper la doctrina. También están hablando de fornicaciones. Está hablando de fornicación, usted sabe muy bien que fornicación está hablando ¿qué? De adulterio, está hablando de recasamiento, está hablando de vagamundería, de tolerar toda esa doctrina en la iglesia. No se puede tolerar esa doctrina en la iglesia. Jamás, hermano, porque la iglesia se corrompe, la iglesia se divide. Que no se puede también otra palabra que está hablando aquí, que había en esa iglesia, adivinación. Eso es tremendo y es muy malo delante de los ojos del Señor, a un Dios santo, un Dios que dio su vida. Yo quiero explicar en número un versículo, unos capítulos, el capítulo número 25, el versículo 6. Es aquí que un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojo de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a los hijos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finé, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel y la tienda y los alianció, y ambos, al varón de Israel y a la mujer, por el vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquellos mortandad 24,000. Entonces podemos ver que la doctrina de Balaam enseña a fornicar, a adulterar, a recasarse, a hacer cosas que no están permitidos, que la palabra, ¿sí?, la palabra de Dios rechaza. Porque usted sabe que la palabra de Dios dice claramente que, sí, que seamos una sola carne con su esposa, que lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y si usted se separa, tiene que quedarse para toda su vida
directamente sin volverse a casar. Porque si usted se casa, dice la palabra, sí, usted está ¿qué? Adulterando y adultera con la que se casa. Y quiere decir que si usted muere así, mano, se muere, se va para el infierno. Entonces tiene dos opciones: quedarse con su esposa, reconciliarse si hubo una fornicación, si hubo un adulterio, o segundo, pues quedarse para toda la vida solo. Usted escoge, mano. Eso es lo que yo le digo de parte de Dios. Y eso es lo que dice la palabra. Yo trato de predicarle y explicarle como Dios me ha enseñado y lo que Dios me ha mostrado. Eso le hablo a la persona. Así es. Y eso es lo que hacía esa iglesia también. Era en ese tiempo un desenfreno. También hay números, en Josué 13:22 también habla ahí de Balán. De Balán está hablando claramente la palabra. También mataron a espada a los hijos de Israel, a Balán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Quiere decir que en estos tiempos, por otro tiempo, habrá personas adivinos. Usted sabe que la palabra en Ezequiel 13:9 dice que serán desarraigados del libro de los vivientes. Serán desarraigados del libro de la vida esas personas. Y aquí también está hablando Pedro que está reservada la densa oscuridad para ellos. Yo le invito a usted, mujer y varón, que cada día tratemos, usted que es apóstol, usted que es profeta, usted que es evangelista, que usted que es pastor, predique la palabra, profetice lo que Dios le hable, lo que Dios le muestre. No cosas que no son. No por aquí usted no tiene que a nadie aquí, como eligiera, varón, mujer, a nadie usted tiene que tramar, a nadie usted tiene que aquí chicanear, no esas cosas, eso no es de Dios. Usted aquí no vino a aparentar delante de nadie para que digan que usted es un profeta. No, hable lo que Dios le diga, su palabra, no se mueva de ella y no se salga de ella y de lo que Dios le diga. Eso dígalo con vehemencia, porque usted no vino a agradar a nadie acá. En ese tiempo Dios reprendió a los pastores de Pérgamo. Policarpo era un cristiano, escribió carta contra ellos. Agustín, Tertuliano, escribieron cartas duramente llamándole la atención, que escudriñaran la palabra, que escudriñaran las escrituras, lo que Dios había dicho a través del apóstol Juan y de las escrituras, que en estos tiempos habían falsos profetas, falsos maestros, que no comieran entero, que se retroalimentaran, que se regeneraran. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en estos tiempos. Tenemos que saber la verdad completamente del evangelio, de lo que Dios está hablando, varón y mujer. Nosotros somos llamados para eso. Yo a usted lo bendigo en el nombre de Jesús. Y yo pido que esta palabra le haya hecho, sea de provecho, de bendición, y que el poder de Dios repose sobre su vida. Déjeme orar por usted. Yo te pido, Señor, por esta familia, este hombre, esta familia, aquellos que me escuchan, que la sangre tuya esté sobre ellos, y aquellos que me escuchan primera vez, Señor, Dios te ama, ven a Dios, busca una iglesia para que te congregue, una iglesia de buena doctrina, y echa raíz ahí y vive para el Señor y crece en el Señor. Dios te ama mucho y la gracia de Dios esté contigo, y Dios te bendiga y te dé fuerza y te fortalezca en todo momento. Que la gloria de Dios te cubra y vaya delante de ti. Amén y amén.